Es un movimiento intelectual y cultural, por tanto desarrollado por una minoría de la población, una élite intelectual simplemente, ¿vale? Movimiento intelectual y cultural que se basa en la confianza ciega en la razón, como medio para comprender la realidad, que se desarrolló en Europa Occidental durante el siglo XVIII. Es importante entender cómo supone una transformación frente a una visión teocéntrica de la realidad en la que Dios explica los fenómenos y las realidades que ocurren a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las principales ideas fuerza de la Ilustración? Os las voy a presentar y además voy a enlazar cada una de las ideas con la siguiente, para que entendáis que todas estas forman el corpus teórico fundamental de los Ilustrados, ¿vale? Como observáis en la imagen, aparece un bocadillo, que sería el del pensamiento, lo que están pensando. ¿Por qué? Porque estas ideas son las que desarrollan fundamentalmente los pensadores británicos y los pensadores franceses ilustrados. Así que vamos a ver cuáles son estas ideas fuerza. Ideas fuerza porque son las ideas más importantes de la Ilustración. En primer lugar, frente a la visión teocéntrica en la que la vida era un valle de lágrimas, en la que realmente el ser humano llegaba al mundo a sufrir y el único lugar donde realmente iba a ser feliz sería en el cielo, si seguía los preceptos cristianos, pues para los ilustrados el objetivo fundamental del ser humano en la vida es adquirir, obtener la felicidad. El objetivo del ser humano durante su vida será obtener la felicidad. No es ya sufrir y, si se comporta bien, ir al cielo, que allí es realmente donde podrá disfrutar, que era la visión cristiana, sino que el objetivo fundamental va a ser la felicidad. Todo ser humano puede alcanzar la felicidad durante su vida. ¿Para ello qué será necesario? La utilización de la razón. En este caso, cuando hablamos de razón, estamos hablando de la inteligencia humana. En este caso, analizar, reflexionar acerca de las realidades que nos rodean, el funcionamiento de las sociedades y demás, ¿vale? Por tanto, esta utilización de la razón, según los ilustrados, lo que haría sería iluminar las mentes de la población. Por eso al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces, porque para los ilustrados previamente la población había vivido en las tinieblas, simplemente guiados por los principios religiosos, por la fe, y pasa de estar a oscuras a empezar a observar y percibir la realidad tal y como es a partir de la razón. Si los seres humanos utilizan la razón, si comprenden la realidad que les rodea, el funcionamiento de las diversas dinámicas, históricas, técnicas, si comprenden las realidades, se podrá conseguir un progreso material, técnico y humano. ¿Qué supone esto? Supone que fundamentalmente los ilustrados son unos intelectuales muy optimistas. Ellos piensan que si se utiliza la razón, será más fácil mejorar la situación de la sociedad. Se aplicará a todos los ámbitos. Al ámbito material, quiere decir que se puede producir más. En este caso podemos hablar de mejoras agrícolas, pero también hablamos de un desarrollo de la ciencia y de la técnica. Si utilizamos la razón, si utilizamos la inteligencia, podremos comprender cómo funcionan los diversos mecanismos y desarrollar la ciencia, la técnica. Y con ello mejorar las sociedades. ¿Qué será fundamental para que estas ideas de razón se extiendan al conjunto de la población? Los ilustrados ven fundamental el estimular la educación, crear en este caso un conjunto de instituciones educativas y fomentar la instrucción obligatoria para el conjunto de los ciudadanos. De esta forma, será más fácil que todos los individuos sean capaces de mejorar sus propias vidas y de transformar la propia sociedad a mejor. Otro de los conceptos fundamentales de la Ilustración será el concepto de naturaleza. ¿Por qué? Porque frente a la visión teocéntrica que nos hablaba de Dios, los ilustrados van a percibir la naturaleza como la fuente de saber y conocimiento. El espacio, el lugar que nos ofrece los principios, los valores fundamentales a partir de los cuales podemos mejorar
la sociedad. ¿Vale? De hecho, el siguiente concepto puede venir de la propia naturaleza, que es el de igualdad. Si nosotros vamos en la naturaleza, cuando los seres humanos nacen, todos somos iguales. Por tanto, uno de los principios fundamentales será la igualdad, aplicada a la condición del ser humano, porque todos nacemos iguales. Por naturaleza somos iguales. Por tanto, uno de los conceptos derivados será el concepto de igualdad. De aquí derivará posteriormente la igualdad jurídica. Todos los seres humanos deben atenerse a las mismas normas, no puede haber privilegios según tu nacimiento en un estamento u otro. Por tanto, tenemos el concepto de igualdad y también el de libertad. Como todos somos iguales, valen lo mismo, en este caso, o cada persona puede desarrollar su propia libertad de conciencia, libertad de pensamiento, puede pensar lo que quiera. A partir de este momento estamos hablando de que los individuos pueden pensar por sí mismos. ¿Vale? Esta libertad de conciencia, de pensamiento, se aplica sobre todo en esta época a la libertad de culto. Se va a permitir en este caso que todos puedan tener la confesión religiosa que quieran. Esto se aplica al conjunto de la sociedad, que todos los individuos pueden pensar de la forma que quieran, con el desarrollo de otro concepto, que es la tolerancia, que es respetar al que piensa distinto. Por tanto, empezamos a hablar de sociedades que son más plurales, ¿vale? Porque debemos respetar la libertad del otro. También se hablaría de que la libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás. Por tanto, dos conceptos, libertad y tolerancia. Todas estas ideas van surgiendo a partir de las obras de diversos pensadores, de diversos intelectuales. La mayor parte de ellos, de los que tenéis aquí, son de época ilustrada, quitando John Locke. John Locke, que como ya hemos estudiado previamente los modelos políticos alternativos, algunos se habrá dado cuenta de que su principal obra, que son dos tratados sobre el gobierno civil, es del año 1689, justo después de la última de las revoluciones inglesas, ¿vale? de la que depone a Jacobo II. La cuestión es que se implanta definitivamente una monarquía parlamentaria. Por tanto, John Locke ha vivido estos procesos de transformación política, social y económica, y de ahí deriva su reflexión acerca del liberalismo político. De hecho, John Locke es conocido como el padre del liberalismo. ¿Por qué? Porque aboga por un sistema parlamentario, por una división de poderes, por el control del Parlamento sobre el rey. Por otro lado, dentro de los pensadores británicos tenemos a Adam Smith, ya del siglo XVIII, podemos incorporarlo dentro de los pensadores ilustrados. Aquí os he seleccionado los más importantes, pensadores británicos, franceses, pero también la ilustración se extiende a el resto de Europa. También habrá ilustrados españoles, ilustrados italianos, suizos. La cuestión es que los más importantes son estos, ¿vale? Adam Smith, en La riqueza de las naciones, lo que va a hacer es desarrollar de forma teórica un nuevo sistema que será el capitalismo, ¿vale? Así que Adam Smith es conocido como el padre del capitalismo, que está muy vinculado con el liberalismo económico. Mientras que John Locke sobre todo nos habla de cómo se debe organizar la sociedad desde una perspectiva política. Hablaríamos de liberalismo político. Por otro lado, los pensadores franceses, tenemos al primero de ellos es el barón de Montesquieu, estamos hablando de un miembro de la nobleza, esto es interesante, y que su obra fundamental será El espíritu de las leyes, del año 1748, en la cual se desarrolla la idea de la división de poderes, que vemos que se va a adoptar por parte del liberalismo político. La división de poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, un ilustrado muy importante será Voltaire, y la mayor parte de estos autores van a escribir múltiples obras, aunque la más importante para Voltaire va a ser el Diccionario Filosófico, escrito en 1764 y en el que desarrolla la idea de libertad de conciencia. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de culto. Digamos que va a preconizar la libertad de expresión y de pensamiento para todos los ciudadanos. De hecho, hay una cita célebre de Voltaire que podéis buscar, en la que básicamente nos dice que
aunque no esté de acuerdo contigo, me dejaría la vida para que pudieses expresar tus ideas. ¿Qué significa esto? Él nos dice que, aunque no piense igual que otra persona, él daría su vida, lucharía por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Por último, Jean-Jacques Rousseau, que escribe el Contrato Social en 1762, va a desarrollar en su obra el concepto de soberanía popular. El poder emana del pueblo. Por último, hay dos autores fundamentales, que son Diderot y D'Alembert, que lo que van a hacer es coordinar una obra de compilación muy grande que será la enciclopedia. Es una obra que, como veis, se va desarrollando a lo largo de más de 20 años y que pretendía reunir todo el conocimiento y el saber de la época ilustrada desde una perspectiva racional y científica. En la elaboración de esta enciclopedia van a participar buena parte de los ilustrados de toda Europa. De hecho, contiene 72.000 artículos con más de 140 colaboradores. La cuestión importante aquí, la idea clave de este mapa conceptual es la siguiente. Estas ideas fuerza de la ilustración, estas ideas son los principios fundamentales que desarrollan los pensadores ilustrados, todos ellos. A partir de estas ideas se configura un programa liberal que adoptará la burguesía. Y será este programa liberal el que van a proponer cuando se produzcan las revoluciones liberales, cuando se produzca la independencia americana, la Revolución Francesa y las posteriores revoluciones liberales en Europa, en 1820, en 1830 y en 1848. Por tanto, el programa liberal nace de las ideas de la Ilustración. ¿Queda claro? Por tanto, se va elaborando, se va configurando un programa liberal que, por tanto, establece liberalismo político, liberalismo social y liberalismo económico. Respecto al liberalismo político, integra o desarrolla siempre un sistema parlamentario. Acordaos de que esta división en liberalismo político, social y económico es lo mismo que estructura política, social y económica, que los triángulos que hago yo. Entonces, básicamente, el programa liberal será, respecto a la estructura política, hablamos de un sistema parlamentario en el que hay una soberanía popular y una división de poderes. Acordaos de que, por tanto, hay un sufragio que puede ser censitario o universal. ¿Vale? Censitario cuando no todo el mundo puede elegir a sus representantes y universal cuando todos pueden votar. Respecto a la libertad social, de las libertades ciudadanas, hablamos de la igualdad jurídica, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y luego los derechos y libertades individuales. Esto es un programa de mínimos. Posteriormente se desarrollarán otra serie de derechos que serán no solo individuales, sino individuales o cívicos del ciudadano, sino también son derechos sociales, pero se irán desarrollando ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Derechos como el de reunión, asociación, etc. ¿Vale? Por ahora se plantean simplemente libertades individuales o cívicas, derechos de los ciudadanos fundamentales. Respecto al liberalismo económico, tenemos que decir que contra el mercantilismo que se había implementado a lo largo del siglo XVIII por parte de las monarquías absolutas, frente a este mercantilismo que lo que pretendía era la acumulación de metales preciosos mediante la exportación de productos de manufacturas propias y la importación mínima de productos. Es decir, se desarrolla un proteccionismo por el cual se quiere exportar mucho más de lo que se importa. De esta forma se quedan con más dinero de las exportaciones que realizan. El objetivo ahora será el siguiente. Los fisiócratas franceses, la fisiocracia, el personaje más importante será Quesnay, nos habla de que la riqueza no proviene de la acumulación de metales preciosos, sino que proviene de la tierra, en este caso de la agricultura, de la ganadería. Y el laissez-faire, que supone el dejar hacer a la economía. Supone que el Estado no intervenga directamente ni en la producción ni en el comercio de bienes para regularlo. De hecho, los principios fundamentales del liberalismo económico, que serán esbozados por algunos economistas franceses, serán desarrollados al completo por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, donde esboza el funcionamiento del sistema capitalista y cuáles son sus principios fundamentales.
la reinversión constante de los beneficios y cómo el mercado no debe estar regulado y cómo se rige por una serie de leyes, como la ley de la oferta y la demanda o la ley de la libre competencia. Por tanto, hemos visto de esta forma cómo las ideas de la Ilustración, desarrolladas por una serie de intelectuales por toda Europa, van a dar lugar a un programa liberal. Este programa será adaptado por la burguesía, que como acabamos de ver en el tema, tiene una serie de aspiraciones políticas porque hasta ese momento pertenecía a los no privilegiados y querían tener acceso a el poder político. Así que va a ser la burguesía, junto con el apoyo de las clases populares y de los que llevan a cabo las principales revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Francesa de 1789, la independencia americana de 1776 y sobre todo las revoluciones liberales del siglo XIX, las de 1820, 1830 y 1848. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, lo que tenéis que hacer es mandarme un comentario, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos.